Hola, ¿cómo están? Volví con los videos. Estamos haciendo muchos vivos y mucha gente que se prendía a los vivos, pero también había suscriptores del canal que estaban reclamando el regreso de los videos. Salió el ministro de Economía a decir que no va a haber un salto devaluatorio después de la elección y empezó con las teorías conspirativas, que hay movimientos de algunos que quieren forzar una devaluación después del 14 de noviembre. Y empezamos con las teorías conspirativas, que es un clásico de los años electorales. Ahora van a ver cómo en las últimas 4 elecciones siempre estamos con la misma discusión y la misma historia. Ahora, ¿por qué el ministro de Economía sale con estas declaraciones alineado con parte del kirchnerismo más duro, buscando conspiraciones, enemigos, adversarios, y desenfoca la política económica y el acuerdo con el fondo que él mismo está negociando? Te lo voy a contar en este video. Antes de comenzar, les recuerdo, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y recuerden que tenemos la posibilidad de que se sumen como miembros del canal y puedan participar de los vivos exclusivos para miembros, 2 por mes, que hacemos para monitorear la situación económica y política. Y también, si son miembros del canal, van a tener prioridad no solamente en los chats con grupo reducido, los vivos para miembros, sino también en todos los vivos que hacemos en el canal, además de otros beneficios. Ahora sí, comencemos. Hay una discusión muy fuerte dentro del gobierno de cómo seguir después del 14N, y obviamente el resultado electoral va a ser un elemento importante en esa discusión que se va a dar después de la elección. El tema principal tiene que ver con que todos los escenarios que se le presentan al gobierno, aún el escenario más favorable, que ahora lo vamos a revisar en términos de inflación, de dólar y de acuerdo con el Fondo Monetario, son escenarios complicados, son escenarios difíciles para sobrellevar para un gobierno que muy probablemente pierda la elección de una manera contundente si se repite el escenario de las PASO, o tenga algún tipo de cambio de ese escenario para mejor o para peor, pero no cambie el resultado fundamental. En primer lugar, porque estamos en niveles de inflación muy pero muy elevados, sobre los cuales cualquier medida de política económica en el corto plazo tiende a agravar aún más el escenario. Por eso hay que manejarse con mucho cuidado. Sobre ese escenario, es obvio lo que dice Guzmán. El gobierno va a tratar, después del 14N, de no producir un salto devaluatorio del tipo de cambio oficial. Es decir, va a tratar de no hacer un ajuste del tipo de cambio oficial discreto, es decir, un salto ya sea del 10 o del 20%, como algunos sugieren que podría ocurrir, porque en medio de una inflación arriba del 50% y sin tener encaminado un programa fiscal monetario con el Fondo Monetario detrás, claramente una devaluación podría ser el peor de los remedios. Cuando estás con un piso del 50% anual, podés irte a tasas de inflación muchísimo más elevadas. Pero la pregunta es si tiene margen el gobierno después del 14 de noviembre para maniobrar y hacer lo que quiere hacer Martín Guzmán, que es acelerar las mini devaluaciones diarias, es decir, hacer un crawling peg, es decir, mini devaluaciones diarias más aceleradas de las que vino ocurriendo hasta ahora, y de esa manera tratar de alinear el tipo de cambio oficial sin que haya un fogonazo inflacionario. Las expectativas de devaluación se disparan, no solamente porque hay una gran incertidumbre respecto al futuro, cómo sigue la política económica después del 14 de noviembre en medio de la interna feroz entre Alberto Fernández y Cristina, no solo por el presente, es decir, un banco central que tiene reservas mínimas para intervenir en el mercado cambiario, que ha aplicado todos los cepos posibles para tratar de minimizar la pérdida de dólares, el último cepo a las importaciones, y una brecha cambiaria de casi el 100%, sino también por lo que ha ocurrido en el pasado. Es decir, se forman expectativas viendo lo que ha ocurrido en las últimas 4 elecciones, 2013, 2015, 2017 y 2019. Tienen como denominador común que en los 6 meses previos a la elección siempre se atrasó el tipo de cambio oficial respecto a la inflación. Es decir, en los 6 meses previos a la elección el tipo de cambio oficial, el dólar oficial, subió muy poquito, mucho menos que la inflación, y en los 6 meses posteriores siempre el dólar oficial tomó impulso y recuperó terreno con una suba muy importante. Al mismo tiempo,
en los 6 meses previos a las últimas 4 elecciones, insisto, 2013, 2015, 2017 y 2019, la inflación siempre fue menor a los 6 meses posteriores a la elección. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente porque después de la elección siempre hubo una aceleración de la devaluación y detrás de eso una aceleración de todos los precios de la economía. La pregunta es, viendo esa historia de las últimas 4 elecciones, ¿qué puede pasar después de esta elección cuando está llegando en los 6 meses previos a la elección con una suba del tipo de cambio oficial mínima? El dólar oficial está corriendo al 1% mensual desde marzo y la inflación está en un promedio arriba del 3% mensual, y eso obviamente potencia la idea de que van a descongelar el dólar oficial después de la elección, teniendo muy pocas reservas en el Banco Central, y que eso va a acelerar todavía más la inflación. De hecho, fíjense cuando hacemos este cálculo del dólar real, es decir, del valor del dólar traído a valores de hoy, a valores de octubre del 2021, está claro que esta elección y la competitividad del dólar oficial, el nivel de ese dólar real, es bastante similar al dólar del 2013. Es decir, como en todas las elecciones que les mencionaba, siempre el dólar oficial empieza en los años electorales con un nivel y termina el año electoral o hasta el momento de la elección con un nivel mucho más bajo. Pasó en el 2013 y eso terminó en la devaluación de Kicillof, pero atención que Kicillof trató después de la elección de octubre del 2013 a acelerar las mini devaluaciones diarias del Banco Central, estaba fábrica en el Banco Central, y finalmente se dieron cuenta que con eso no alcanzaba, que no terminaban de anclar nunca las presiones y la dolarización, y optaron por un salto discreto, por una suba del tipo de cambio oficial en enero del 2014, que, como decía, impulsó fuertemente la inflación. Estás llegando a la elección de noviembre con un dólar oficial que tiene más o menos los niveles que tenía el dólar del 2013. La diferencia, como decíamos, es que está llegando con una brecha cambiaria mucho mayor, del 100% versus el 50%. Estás con muchísimas menos reservas en el Banco Central y con muchísimo más cepo, es decir, con un cepo mucho más duro en todo sentido, no solamente para atesorar los $200, sino también para las importaciones, y eso le da menos margen de maniobra obviamente al gobierno después del 14 de noviembre. Está claro que el escenario en este contexto para el 2022 que enfrenta el gobierno, aún en el mejor escenario posible, es un escenario muy complicado, porque a todo esto se le suma una negociación con el Fondo Monetario que, como venimos contando, tiene 3 condiciones básicas. El fondo te está exigiendo reducir el déficit fiscal, y para el año que viene reducir el déficit fiscal implica necesariamente hacer algo con los subsidios económicos, transporte y fundamentalmente los subsidios energéticos, es decir, descongelar tarifas de servicios públicos, y es algo, más allá de que el fondo en este punto pueda tener la idea de cierto gradualismo, es algo complejo cuando tenés 50% de inflación de piso. El otro tema es reducir la emisión monetaria, que es la contracara de la reducción del déficit fiscal, y ahí ojo que en los números que presentó en el 2022 para el presupuesto, Guzmán está planteando reducir a la mitad la emisión monetaria de este año, muy por debajo del déficit fiscal de 3,3% que prevé para 2022, con lo cual es muy probable que Guzmán esté negociando con el fondo un ajuste fiscal mayor al que está blanqueando en el número del 3,3% que puso en el presupuesto 2022, y que ya generó una interna feroz dentro del gobierno porque consideran que es un ajuste intolerable para una economía que recién se está recuperando de la pospandemia y mantiene 50% de inflación anual. Y el punto clave también, ¿no? El tema de la exigencia de acumulación de reservas por parte del FMI, que es la contracara de decirte hagan algo con el dólar oficial y con la brecha, pero no puede volver a repetirse lo que sucedió en el 2021, que el Banco Central empezó con un nivel de reservas y terminó el año con el mismo nivel de reservas, cuando en el medio hubo una lluvia histórica de agrodólares que el Banco Central no pudo acumular en sus reservas. Atención, porque entre los negociadores
del FMI con el gobierno argentino me dicen que mencionan mucho 3 casos de acuerdos en los últimos años con el fondo, el caso de Angola, de Nigeria y de Egipto, que son 3 casos de negociación con el Fondo Monetario que implicaban también la necesidad de achicar la brecha cambiaria y un dólar atrasado, y esos 3 casos se resolvieron con una devaluación previa antes de cerrar el acuerdo con el fondo, que es otra de las dudas si es uno de los requisitos de los negociadores del FMI, que en todo caso el gobierno acomode, corrija el tipo de cambio oficial antes de cerrar el acuerdo, y en todo caso que el acuerdo sirva para tratar de achicar la brecha cambiaria poniéndole el techo a los dólares alternativos o bajando incluso los dólares alternativos. Todo eso tiene un riesgo porque, insisto, la economía argentina está con un piso de 50% de inflación. Tocar tarifas en estos niveles de inflación, que es absolutamente necesario en términos de ordenar la macroeconomía y reducir el déficit fiscal, genera en el corto plazo un problema enorme desde el punto de vista del número inflacionario, y lo mismo con la aceleración del crawling peg del tipo de cambio oficial, y ni qué decir de un ajuste discreto del tipo de cambio oficial. Cualquiera de esas alternativas suponen, por lo menos en los 6 primeros meses del 2022, tasas de inflación más elevadas incluso de las que vimos este año. Por eso, atención, cierro con la discusión interna dentro del gobierno de cómo seguir después del 14N. Atención, porque esa discusión parte de la base que aún en el escenario exitoso de una negociación con el fondo que implique un acuerdo en el primer trimestre del año próximo, en ese escenario, si vos tocas tarifas y al mismo tiempo alineás el tipo de cambio oficial, es un escenario que te lleva el año próximo a una inflación superior al 60%, 65%. Y ese escenario de inflación que te puede ayudar nuevamente a, como este año, a cerrar las cuentas fiscales, porque jubilaciones, planes sociales, salarios públicos quedan durante buena parte del año detrás de la inflación. Es un escenario muy complejo desde el punto de vista político. Estamos hablando de que la apuesta, en todo caso, de lo que no termina de blanquear Guzmán, es un acuerdo con el fondo que te obliga, por lo menos en la primera parte del año próximo, a blanquear números de inflación reprimida que aceleran mucho la inflación, que generan nuevamente que la economía tenga un bajón, por lo menos en los primeros 6 meses del año próximo del consumo, y que recién empiece a recuperarse en la segunda mitad con un resultado incierto, porque uno no sabe a mitad de camino cómo se procesa eso desde el punto de vista político y social. Por eso, ojo que la discusión interna de cómo sigue la política económica después del 14, obviamente va a tener mucho que ver con cuál sea finalmente el resultado, pero si el resultado es tan negativo para el oficialismo o aún peor que las PASO, ojo que Guzmán puede verse en el ojo de la tormenta como el principal chivo expiatorio y responsable de la derrota del oficialismo. Hemos mostrado muchas veces los números fiscales de este año, más allá de lo que comentan del plan platita y de que el derroche y demás, ha habido a lo largo de este año, vía impulso inflacionario, un ajuste muy grande, no solamente por la mejora en la recaudación que generó la inflación, el impuesto a los altos patrimonios y el boom de la soja vía retenciones, sino también porque hubo un tope muy fuerte al gasto público por el lado de las jubilaciones, planes sociales, todo el gasto previsional, salarios públicos y también la eliminación prácticamente del gasto COVID. Y fíjense que estamos ya muy cerca de la elección y el plan platita ha sido mucho ruido, mucho anuncio, pero de poco impacto en términos presupuestarios, y por eso Guzmán este año va a sobrecumplir la meta de 4,5% de déficit fiscal que figura en el presupuesto 2021 y que le exigió en la famosa carta Cristina cumplir, y el año va a terminar con un déficit fiscal entre 3 y 3,5%. Un año, insisto, donde el gobierno pierde una elección y además hay una situación obviamente social muy compleja. Hemos explicado varias veces que eso tiene que ver con que la alternativa, que obviamente está viendo Guzmán y parte del gobierno, es todavía peor porque significaba desanclar todavía más la brecha cambiaria y poder generar una espiral y una licuación todavía mayor. Pero atención, y en conclusión, mirando hacia el 2022, lo que puede suceder tras el 14N es una discusión que no está saldada y que se va a definir
seguramente antes de fin de año. ¿Cuál es el rumbo que toma el gobierno? Si se encamina finalmente a aplicar un acuerdo con el fondo que inexorablemente, por lo menos en el corto plazo, va a implicar una aceleración de la inflación y, en el mejor de los casos, poder anclar la brecha cambiaria, es decir, que esa corrección del tipo de cambio más el tema tarifario y la aceleración de inflación no disparen todavía más la brecha, sino que los dólares alternativos se muevan más lento que el dólar oficial y que la inflación, o si la opción dentro del gobierno va a ser intentar durar con lo que hay, es decir, tratar de creer que se puede congelar la situación, patear todo para adelante, encontrar algún acuerdo muy de cortísimo plazo con el fondo que postergue vencimientos, pero que vaya pateando el esquema y no haya un acuerdo que termine de definir el rumbo. Creo yo que ese sería el peor de los escenarios, porque eso podría detonar una crisis todavía mayor y al gobierno le quedan 2 años. No hay posibilidad de un plan durar sin acuerdo con el fondo que trace el rumbo por los próximos 2 años. El horizonte es muy lejano. Eso se podría hacer si quedaran pocos meses para el final del gobierno de Alberto Fernández, y no es eso lo que indica el calendario institucional de la Argentina. Espero que les haya gustado este video y, como siempre, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, y si quieren hacerse miembros del canal, ya saben, en el link debajo del video o en el botón unirme al lado del botón de suscripción. Si se hacen miembros del canal, pueden participar de 2 vivos exclusivos para miembros por mes, con chat en grupo reducido para consultas, además de tener prioridad en el chat de todos los vivos y poder acceder a todos los videos del canal, inclusive aquellos videos solo para miembros. Chao, nos encontramos en cualquier momento, pásenla bien.